por acompañarnos ahora en esta, la tercera presentación de la jornada, el libro de Cristina Dayan, Flor Literal, que va a ser presentado por Daniel Freidenberg, que ha sido la persona que le escribió la contratapa. Ha sido realmente una novedad para nosotros el libro de Cristina, una justeza, una virulencia en el lenguaje bastante desusada para lo que venimos leyendo de la poesía argentina contemporánea. Así que lo van a decir mejor ellos, así que qué mejor que invitarlos entonces. Adelante Daniel y adelante Cristina. Empiezo yo, ¿no? Sí, por favor. A ver, yo le pedí a Alberto que quería presentar el libro. Perdón, Sí. no te apoyes ahí, si no apaga las luces. Es un efecto. Que quería presentar el libro, quería escribir el prólogo, una serie de razones. Pero la verdad que en principio de lo que tendría, de lo que querría o de lo que necesitaría decir del libro, voy a alcanzar a decir muy poco, incluso una gran parte de lo que me pasa con la lectura de este libro y de la poesía de Cristina en general, porque lo que ella tiene escrito da para creo que para más de 3 libros como este. A propósito, ya que estamos, paréntesis, cuando lo vi dije, pero qué finito, creo que merecería más, porque tiene mucho más escrito, y cuando lo empecé a leer dije, no, está bien. ¿Por qué? Porque es tan intenso lo que tiene que llegar hasta el final. Es toda una aventura, una gran aventura, una deliciosa aventura, una conmovedora aventura, pero es una aventura. Bueno, pero buscando una manera de empezar, se me ocurrió leer el final del poema que dice: exijo un límite. Es una frase muy de Cristina, de la poesía de Cristina: exijo un límite. Es como que son frases que dan la impresión de que surgen como una verdad que le aparece a uno en la mente, como algo que uno necesita decir. Las últimas 6 líneas, algo así. Esa cosa fantasmagórica, felina, desacorde con la real realidad y al brillo que ostentan de solo pronunciarse, se lo meten en el bolsillo. Te voy a dar yo, significante. Van a hacer reverberar la tierra como Dios manda, la que pisa el pie. Las voy a tener cortitas, lentejuelas para el carnaval. Lo que me gusta de lo que elegí este poema particularmente por su insolencia, por el modo en que Cristina, hay mucha insolencia en los poemas de este libro, no en todo, pero hay una actitud insolente. Además, el uso de expresiones como la voy a tener cortitas. Meter eso en un poema no es fácil, no es nada fácil meter eso. Y creo que justamente una de las habilidades que tiene Cristina es que consigue meter cosas que uno dice, ¿cómo hacen para entrar bien en un poema? Procedente de los más diversos discursos, tanto los discursos literarios, las citas, y los discursos del habla cotidiana. Creo que es una de sus preocupaciones, es justamente, por lo menos conversando con ella, atender a esas condensaciones del habla, a esos hallazgos que tiene el habla, y que uno atesora. En principio atesora por una necesidad propia, pero también cuando entran en la escritura la refuerzan, la sostienen.
la vuelve más verdadera. Después podemos discutir a qué llamamos verdadero, pero yo lo siento eso, más verdadera. Lo que voy a decir algo, en principio, creo que voy a decir algo que no hay que decirlo, pero lo voy a decir igual. Que creo que esta escritura, la escritura de Cristina Dayan, está entre las más valiosas, diría, de la poesía argentina actual. Por supuesto, cuando uno, no lo debería decir, digo, porque cuando uno tira semejante elogio es increíble, es desconfiable. Yo desconfío, por lo menos, cuando alguien me viene con eso, este es el mejor autor, etcétera. Pero, bueno, cuando digo valiosa quiero decir que, por un lado, muy singular, inconfundible, muy propia, es algo solamente propio de esta autora. Y por el otro lado, la experiencia de lectura que ofrecen, que permiten, es una experiencia de lectura que creo que es muy importante para quien lo lee, que toca cosas muy importantes para uno por cómo lo comprometen a uno, por cómo comprometen el mundo de cada uno, por cómo comprometen la vida de cada uno, y por cómo, y además por la manera de hacerlo, porque al recorrer los poemas uno va transitando por una suerte de aventura de lectura. Va pasando por distintos momentos, distintas etapas. Así que bueno, creo que sí quiero decir eso. Por supuesto, cuando digo escritura, yo le doy un sentido bastante caprichoso a la palabra escritura. Cuando digo escritura quiero decir algo, tiene algo que ver con lo de Barthes, sobre la definición de escritura, pero para mí escritura es tanto eso que está debajo de lo que se quiere, de lo que se está diciendo, eso que se quiere decir, y al mismo tiempo la manera, los recursos, las concreciones de la escritura como acto de escribir en el papel o en la computadora. Decía que, bueno, también queda mal decir lo que dije de ella, porque Cristina hizo taller conmigo, hace taller conmigo. Así que yo no soy la persona más adecuada para elogiarla, pero no tengo más remedio que decir lo que verdaderamente pienso. Y lo que verdaderamente pienso y siento es eso. Hay algo que está esa frase, famosa frase, que incluso vos la citás, Cristina, en un poema, eso de Rimbaud, de Yo es otro, que ha sido tomado de mil y una maneras, entendido de mil y una maneras. Yo entiendo, leyendo todo el texto de Rimbaud, una de las cartas del vidente de Rimbaud, donde dice, las dos cartas del vidente donde dice yo es otro, lo que está diciendo en realidad Rimbaud es que un poeta, como él entiende al poeta, es alguien que al escribir va descubriendo que hay zonas de sí mismo que desconocía completamente. Hay zonas de sí mismo que aparecen en la escritura como una novedad, como un descubrimiento, como un hallazgo. Y Cristina suele
dijo más de una vez que a veces encuentra poemas suyos y dice, ¿eso lo escribí yo? Eso no puede ser, no lo reconozco. Es porque no es un acto no sé, que está iluminado por el Espíritu Santo o algo así, sino que es cuando uno se larga en serio a la escritura, suceden esas cosas. Y bueno, creo que es un caso. Creo que estamos ante uno de esos casos. Un término que a mí me sirve para pensar la poesía es el de poesía ejercicio espiritual. No son los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola, sino también, bueno, lo usó incluso hasta Foucault, llegó a decir que el psicoanálisis es un ejercicio espiritual, sino lo tomo más bien de Jean Val, o no sé si se llama Val o Wall en francés. François. François, bueno. Sí, ¿qué dije? Jean. Ah, François. Gracias, sí. François Val. No, Jean Val. Es otro. Es otro. Es otro. Perdón, no, es Jean Val. Jean Val usa el término, dice, la poesía es escribe sobre la poesía como ejercicio espiritual. Yo conozco muy poco de ese libro porque nunca ha sido traducido, se tradujeron fragmentos nada más. Por lo que entiendo, tiene bastante que ver con el modo en que entiendo a esa expresión, pues a esa idea de poesía como ejercicio espiritual, porque es como que la poesía, ¿para qué? Cuando uno se pregunta, ¿para qué sirve la poesía? ¿No? Y yo creo que sí, hay algo para lo que sirve sin duda alguna, que cuando uno la lee, le suscita, le pone en movimiento zonas, digamos, del alma, aceptemos la palabra alma por ahora, zonas del alma, zonas o de la mente o de algo así, que estaban adormecidas o que uno ni siquiera tenía idea de que tenía. Uno ejercita sus posibilidades, ejercita su imaginación, ejercita su sensibilidad, ejercita su inteligencia. Lo que creo que como ejercicio espiritual, en ese sentido, recomiendo la lectura de estos poemas. Lo recomiendo porque su concreción, el armado, la manera, por ejemplo, en que la autora trabaja con los saltos asociativos, a la manera de una corriente de conciencia que va hilando cosas diversas, y ahora debajo de esas cosas diversas hay un algo que decir. Hay un algo que decir que no está dicho, sino que está alimentando un deseo de escritura que se despliega y que va hilándose, que va produciendo esas cosas a las que uno asiste como se asiste a una música. Para terminar entonces, lo que quiero decir, sí, es que en ese algo que decir hay una actitud ante el mundo, una actitud de reclamo al mundo, de disconformidad y de reclamo al mundo, de una persona que siente que está situada en un mundo que no le satisface para nada y que a toda costa busca cómo ese mundo podría ser de otra manera. Pero ese es el mundo en que está y entonces produce escritura a partir de esa sensación.
Para terminar, algo que alguna vez escribí sobre la poesía de nuestro amigo, que lo tenemos aquí, de Lucas, se me escapó tu nombre, Lucas, de Lucas Peralta. Alguna vez escribí de la poesía de Lucas Peralta que recomendaba leerlo de dos maneras, en dos momentos distintos. Una manera, arrojarse a la corriente de estos poemas, dejarse llevar, disfrutar de todas esas cosas que van apareciendo durante la lectura, lo que tiene de musical y lo que tiene de permanente sorpresa, de permanentes hallazgos, las dos cosas, porque tiene mucho de musical. Hay una voz que está corriendo, eso es una. Y la otra, una vez hecho eso, una vez logrado ese disfrute, ir leyéndolo de a poco, asistiendo a cada uno de los momentos y qué hay en esos momentos que se suscita como cuando dos piedras chocan, dos piedras diferentes y aparece una chispa, bueno, que se suscita en esos momentos. Y me parece que, como dije al principio, la experiencia de lectura puede ser una experiencia muy importante para quienes se animen a buscar ese placer. Bueno, buenas noches. ¿Y qué puedo decir después de todo lo que No hay que leer ahora. Es una hipérbole, tremenda exageración todo lo que dijo. Bueno, y agradezco a todos los que vinieron familias, amigos, amigas que somos amigas desde el 75. Y amigas que fueron compañeras del taller, sobrinas, sobrinos. Ay, cómo los quiero. Los quiero mucho. Y bueno, no sé, la verdad, nunca pensé en publicar esto. Además, bueno, me insistían mucho Daniel y mis compañeros de taller, ¿por qué no publicás? ¿Por qué no publicás? Y mirando todo lo que había escrito, lo que pensaba que para publicar un libro los poemas tenían que tener en conjunto cierta cosa que los vinculara, ¿no? Tenía que ser como una unidad, y yo no la encontraba eso. Entonces fui viendo y sí encontré esto que más o menos son los que tienen que ver con el proceso de escritura y de lectura de poesía. Que era iba escribiendo lo que me iba pasando a mí. Claro, este va a ser el 10º año de taller con Daniel. Hemos visto poéticas habidas y por haber, que no tienen nada que ver una con la otra, y tradición y vanguardia, y de repente aparecían, hoy les comentaba unas amigas mías, poetisas norteamericanas, que yo decía, montaje, cosas así que eran sorpresivas para mí, que nunca había visto en poesía. Yo hice la carrera de letras, pero la verdad que poesía vimos poco y nada, ¿no? Y fui muy poco lectora de poesía, o sea que todo lo que se puede decir que leí fue en el taller con Daniel. Y llegó un momento en que yo me dije, ¿para qué me metí en esto? Porque no me paraba la cabeza de pensar, ¿y yo qué escribo? ¿Por dónde voy?
con tanta cosa que hay, que van por distintos caminos, ¿cuál será el mío? Y además yo escuchaba a gente que escribía que decía que tenían como ya, bueno, esto yo no lo escribo, yo voy por acá, mi lenguaje va a ser mis palabras van a ser estas. No. Y bueno, iba escribiendo lo que me iba pasando. Entonces dije, bueno, juntemos esto y lo publicamos y ya. Y la verdad que es un alivio, como que te lo sacás de encima, ¿viste? Y es verdad que tengo mucho escrito. Y bueno, con cuando se lo regalé a mi primo, pues mi sobrina me dijo, sí, dijo mi papá que no entendió nada. Y claro, porque es para el que está más metido en la cosa, ¿no? Pero ya voy a sacar otro libro. Ahora que con canas primeriza, si me animé a me voy a seguir animando. Ya los otros van a ser un poquito más comprensibles. Y bueno, se llama Flor Literal porque yo no sabía qué título ponerle. Y Lucas, que fue un compañero de taller también en algún momento y ahora está en la editorial, me dijo, ¿qué te parece Flor Literal? Que es una frase que aparece en uno de los poemas. Y me encantó, y no solo por el título, sino porque venía de parte de él, que es un ser absolutamente querible, entrañable. No somos muy amigos ni nada, pero viste, de esos que te caen así. Bueno, ¿y qué más? El agradecimiento a Daniel es infinito, porque en esos talleres lo pasamos tan bien, hablando de poesía, bueno. Pero esto parece publicidad del taller, Cristina. Pero bueno, si no hubiese sido por el taller, yo no hubiera escrito esto, nunca. Pero, perdón, ¿no vas a leer algo? Sí, muy bien, ya, muy bien. Ya. Mucha intriga. Ahora sí. Mucha intriga, sí. Ay, después de todo lo que dijo Daniel, va a ser una decepción. Cualquiera, Cristina, el que tenga ganas. Bueno, la poesía en la prosa o en el verso, en un relámpago de la mirada sobre un lienzo, una nube, sobre los restos gelatinosos de una espina de pescado, no cambia el mundo, es el mundo. La aparición del recluso, del torturado en la incesante vulgaridad de los días y de las tardes y de las noches. El encenderse de una antorcha entre los pliegues serviles y húmedos de la carne. El salto, el asalto, el dragado, la excavación. El paisaje del sedimento aceitoso de las razones al acto súbito, revelado. No gasta un minuto el estallido que da el aroma de las rosas. Gasta techos gélidos, ratones, escozor. Tiempo histórico, memoria. A palabra, miren esto a lo imposible. Rezo con el cuerpo desprotegido. Soy el hijo en la pregunta última. El poema. Si querés, felpa, molestia, arena, rabia. Hasta puede ser ojo del diablo, triste amor, o lo que tantas veces, cruda materia de pensamiento. Dame lo que quieras, la veneración que te hace humilde, la noche, el desapego. No basta la máscara del dolor en la estrella muerta. No basta el ojo que resucita. Dame el creyendo y la pausa. Dame el reverberar de lo más breve.
el resto fugitivo de la acumulación. No hay caso, por más vueltas que le des. Desmedidamente inútil, arpa vieja que no entona la belleza de los cardos. Apenas roza la carnadura de los pinches, la sutil altura de una flor violeta. Desafina la llanura en pájaros agudos, le da zumbido al horizonte. Descabalga las cuerdas que no dan más. El caballo está cansado y resopla junto a las vías. Es una estación. El reloj, esa cara obesa y antigua que marcaba la demora. Y las hojas secas que el viento juntó por la noche debajo de los bancos, una contra otra, como yéndose a dormir. Se oyen las cosas. El tiempo se oye en la manca claridad. No te morís todavía, vida mía, vos, loca vida perdida de atar leña a las palabras fuego. Deja que vengan los sonidos sin codiciarlos. Tu cuerpo habla de amor, esa música olvidada. La voz se cansa de sí. La voz se cansa de sí, se aburre en imágenes, en formas de representación. Espera que la tuerca gire sobre su eje. La tuerca es terca, empedernida, adiestrada. Agonía. Siempre el mismo agujero, el mismo torneado giro hacia la estancia estable. Los mismos trozos de cal caída. La repetición de la rotura, la tortura del tope invariable, los exactos centímetros de la perforación. Y todo por un poco de belleza. Y la misma musiquita, cruel metal. Otra vez los pájaros, la palabra que intenta derrumbar las vigas, los pilares de un viejo edificio. Los pájaros, abril, las gotas siempre iguales de la memoria. Alberto. No más. La cabeza se pudre. La cabeza se pudre no como cadáver. No puede arraigar para moverse en el fondo, tal cual la carne en víspera de achicorias. Ni seguir el camino incierto de las cenizas, ser el ocio calcinado entre las hojas, algo irreconocible en el agua del mar. Por una verdad se pudre y las palabras continúan. Me quiero dar el gusto de leer uno yo. Cualquiera, no estuve eligiendo. Justamente el que está al lado de la cabeza se pudre. Lenguaje mental gusano. Ya dice título, lenguaje mental gusano. Lenguaje mental gusano, ves en la curva las mitades de lo entero, no ves lo uno de la luz y de lo negro. Venís a separar las partículas del vacío, venís a cortar, a lastimar con ceguera soberbia la carne disipada, venís a romper extrema la entropía, a lanzar dividido el átomo sin pizca verde, sin céntima de mar ni temblor fulguroso de lucero. Venís y te recibo como a la noche y al día, elaboro tramposamente mi propio túnel. Realmente hoy una jornada excelente con 3 poemarios, tanto el de Cristina Dayan, el de Paul Neyman y el de Irene Raskowski, para esta presentación, la primera que tenemos de este mes. Los vamos a estar esperando la semana que viene con la presentación del libro de Coca Trigini. Agradecemos al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, a su Departamento de Literatura y Sociedad, a la coordinadora Susana Chela. Bueno, somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida. Eso es todo.